A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo un nuevo episodio de este su programa de Esperanza de Vida. Un programa que, como ustedes ya conocen, hablamos solamente de la palabra de Dios. Temas cotidianos, temas que la gente, los hermanos, los amigos e incluso gente del mundo tiene dudas que aclaramos aquí, pero siempre a la luz de la palabra de Dios y sin apartarnos de ella. Hay tanta palabra tergiversada, tanta mentira, tanto engaño en el mundo. Bueno, esa gente tendrá que rendirle cuentas al Señor algún día. Ellos son responsables por lo que han hecho y obviamente no van a quedar sin culpa y sin sanción. Nosotros queremos serle fieles al Señor porque le hemos creído, porque sabemos que el Señor es fiel y verdadero, sabemos que es confiable, misericordioso, generoso y podríamos llenar de calificativos. Sabemos que Él es el único digno de toda la gloria y de la alabanza, que Él es el único Dios y queremos ser lo más fieles posible. ¿Y cómo podemos serle fiel? Enseñando su palabra, la verdad, lo que Él nos ha revelado. Cualquier otra cosa estaría de más. Así que bajo ese predicamento los invitamos a que ustedes participen, que ustedes escuchen, que tomen nota, que puedan refrendar lo que estamos diciendo. Y si algo no les ha parecido, que nos escriban a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl y nos hagan saber su opinión. Y también, como ya lo han hecho algunos hermanos, nos hagan llegar las solicitudes para los temas que quieran conocer, que les gustaría que aclaráramos. Hoy vamos a hablar un tema que hemos titulado Abusos Espirituales. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, quédese, acompáñenos, escuche el programa, tome nota y al término de él seguramente ya va a haber aclarado muchas dudas que usted debe tener cuando ve los programas en televisión, cuando ve lo que hacen algunos predicadores. Bueno, por ahí va el tema. Quédese, acompáñenos y busque su Biblia, busque lápiz y papel para que en un momento más pueda acompañarnos en la lectura y tomar nota de los textos. Por supuesto, se encuentra conmigo, como siempre, mi hermano y pastor Jaime. Hermano. Gracias, querido hermano. Hola y bienvenidos una vez más a este programa Esperanza de Vida, que, como dijo mi hermano, nos da tanto gozo y alegría saber que estamos llegando a ustedes con la palabra de Dios, porque esto es lo que el Señor realmente nos ha indicado, ¿no? Porque Él nos habla realmente por su palabra y no podemos esconder nada de lo que Él dice allí. Estamos hablando la pura verdad y la hacemos llegar a usted directamente de la palabra de Dios. Por esto es importante que tenga lápiz, papel, para que anote y después pueda conversar con las personas realmente que usted ve que están erradas. Quisiéramos realmente que todos nuestros amigos y hermanos amaran la Biblia como la amamos nosotros. Si no tiene Biblia, consígase una, cómprese una, no es tan cara, y léala con su familia. Y si quieren ayuda para entenderla, nos ofrecemos nosotros para ayudarles, para que entiendan la palabra de Dios. Amigos, les hemos dicho, repetimos, no tenemos religión. Jamás nosotros, ustedes nos han escuchado que queremos ganarle para que vengan a nuestra iglesia. No, jamás lo hemos hecho. Hablamos única y exclusivamente lo que Dios dice en su palabra. Y amamos la palabra de Dios y amamos al Señor Jesús como nuestro amado Salvador y a Dios nuestro Padre. Y el Espíritu Santo que nos mora y que nos hace entender y nos revela la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Bien, ya estamos para comenzar con la lectura, espero que nos puedan acompañar. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, los versículos del 10 al 12, dicen: Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables
y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Vamos a continuar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 23, los versículos del 1 al 4 que dicen: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y vamos a continuar en el versículo 21-22 que dice: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Bien, vamos a continuar leyendo ahora en el libro de el profeta Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 34, los versículos del 1 al 16. Dice la palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la peniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a continuar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 4, los versículos 11 y 12, dicen: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Vamos ahora a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bien, vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 13, los versículos 7 y 8 dicen: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la iglesia que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios tan clara una vez más, como siempre lo es. Y creo que tenemos un programa bien bueno hoy día que va a abrir los ojos de muchos de nuestros queridos oyentes y hermanos. Así que vamos a ir luego al programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente tenemos un programa que es contingente, es decir, que pasa en el día de hoy, en la religión. Y el título es Abusadores espirituales. Y me refiero nada más ni nada menos a los líderes en la religión. Esto se ve continuamente todos los días en el día de hoy. Muchos años atrás, cuando conocí al Señor, yo fui también, pasaron por encima de mí con abusos espirituales. Y uno, con el amor al Señor, le decía que sí, sin darse cuenta que estaban afectando la vida personal de uno. En otras palabras, cuando el pastor o tu misionero va a tu casa, él puede entrar hasta el último rincón de tu casa y tú no se lo vas a impedir. Pero si tú vas a la casa de él, no puedes hacer eso. Solamente hasta el living. Y no puedes seguir pasando, porque te acusarían de quizás de patudez. Pero en el día de hoy me apena mucho ver cómo cristianos y cristianas, entre comillas, reciben el abuso de los líderes en la iglesia. Los textos que leyó nuestro hermano son muy claros y convincentes para saber
que estamos viviendo en un tiempo en que estos hombres solamente quieren ganar ganancia y tienen una autoridad sobre las demás personas como que ellos fueran generales y que el resto son subalternos. Es un ejército. Y esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que enseña la Biblia. He conocido casos de pastores que reciben toda la ofrenda, los diezmos, no la cuentan en la iglesia, se la llevan a su casa y con su familia la cuentan. ¿Qué le parece eso a usted? Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo del pastor, porque es un tirano. Y si usted reclama, si usted levanta la voz y se quiere ir, ellos lo maldicen al tiro. Si usted se va a ir de la iglesia, una maldición va a caer sobre usted, y le preocupan y lo asustan. En otras palabras, hay como una esclavitud religiosa en muchas familias que están en las iglesias. Y quisiéramos abrirle los ojos, porque no es esto lo que enseña la Biblia. Ningún hombre que está frente a una iglesia, sea pastor, sea diácono, sea obispo, sea anciano, tiene autoridad legal para ser un abusador del resto de sus hermanos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, donde leyó nuestro hermano en Ezequiel, ahí Dios está acusando a los pastores que eran unos abusadores de las ovejas, porque allí está hablando de la iglesia, que le habían sido encomendadas a su cuidado. Lea por favor otra vez el capítulo 34 de Ezequiel y el 33, y allí se va a dar cuenta cómo Dios está en contra de todos los abusadores de los creyentes débiles. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que su pastor ha pasado noches enteras orando por un problema que usted le contó a él? ¿Usted cree que su pastor ha pasado noches en vela pensando por el problema que está pasando un hermano en la iglesia? No. Esto no puede ser. Por esto les digo, queridos amigos, queridos hermanos, abran los ojos. La Biblia nos declara que ningún siervo de Dios debe ser contencioso o peleador. No sé cómo es su pastor, no lo sé, pero si es peleador, le gusta discutir, le gusta armar brechas, muestra en el texto que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Hay tantas cualidades. Nuestro hermano leyó allí en Efesios, en 1 Timoteo, donde están las cualidades de un anciano. Ahora, cuando hablamos de un anciano, hablamos de un anciano, un pastor o un obispo, que en el fondo es lo mismo con distintas actividades en la iglesia. Creo que esto ya lo enseñamos una vez, cuando hablamos si habían pastores en la iglesia. Un pastor no necesariamente tiene que ser un predicador. Esto nos dice la Biblia. Un obispo es un hombre que tiene que tener mucho conocimiento de las Escrituras, y un anciano también tiene que tener conocimiento de la Biblia para poder exhortar con amor, con cariño, y no para ponerse por encima de los demás. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol allí dice que nosotros somos siervos de Dios. Y la palabra siervo allí significa que está hablando de los hombres estos que estaban en los grandes barcos, que hacían con los remos así y movían el barco para darle velocidad. Y estos eran los esclavos más bajos que habían. ¿Sabía usted esto? Eran los esclavos más bajos que había en aquel entonces, y por esto los mandaban abajo. Si el barco se hundía, eran los primeros que se ahogaban, y estaban encadenados los remos y tenían que mover
el barco con puros remos. Y Pablo dice, de esa clase de esclavos somos nosotros, los siervos de Dios. ¿Usted conoce su pastor es así humilde? ¿Él es bonachón? ¿O es un hombre muy tirano que da órdenes como que estuviera en un regimiento? En ninguna parte de la Biblia encontramos que un pastor debiera ser un hombre severo. Con el pecado, sí, pero también con amor. Pero ¿sabe? Una de las cosas que llama la atención, que muchos pastores, escúcheme muy bien, exigen a hermanas, a jovencitas, que vayan a su casa para que le hagan aseo, para que hagan el almuerzo y para que le hagan las cosas de la casa. Eso es abuso espiritual. Muchos de estos pastores lo hacen, y yo no estoy equivocado, porque yo he visto, he escuchado, o sea, nadie me cuenta estas cosas a mí, yo lo he visto, y eso es un abuso. ¿Cómo se comete abuso espiritual hoy día con la gente, con los feligreses? Y se los atemoriza de que si no lo hacen, algo le puede venir. Mis amigos, ¿usted piensa que un hombre que haga esto es un hombre que conoce la Biblia? No, en ninguna manera. ¿Usted piensa que un hombre haga esto es un hombre convertido al Señor? Por cierto que no. Un cristiano no puede ser así. La Biblia nos declara que nos acordemos de los pastores y que imitemos su fe de aquellos que realmente vivieron para Dios. Nadie quisiera imitar a un hombre así como el que les describí. Cuando Juan en su segunda carta escribe, dice que había un hombre en la iglesia que se llamaba Diótrefes. Léalo, por favor. Y este hombre era una autoridad en la iglesia tal que no recibía a ningún hermano que viniera de otra ciudad, y si en una casa lo recibían, expulsaba a tal hermano de la iglesia. En otras palabras, se creía dueño de la iglesia. He escuchado a muchos pastores, y seguramente usted lo ha escuchado, cuando dicen, yo en mi iglesia no permito esto. ¿Cómo en la iglesia de él? Si la iglesia es del Señor. Él dice que él la ganó por su propia sangre. He escuchado a muchos pastores decir esto, mi iglesia. En segundo lugar, yo he escuchado a ellos decir que han escogido la profesión de ser pastores, erróneamente. No es un oficio. El ser pastor de una iglesia es un don dado por el Espíritu Santo. Y quiero decirles, sin temor a equivocarme, que el 80% de los pastores que están frente a las iglesias no tienen don. Porque es un buen negocio. Porque han visto lucración. O porque ha muerto el papá que era pastor y el hijo siguió los pasos de él, pero no tenía don. Pero sigue haciendo lo mismo que el papá. Amigos, el diablo, la carne, se está aprovechando del pueblo de Dios. Y nosotros sacamos la voz en alto para decir que te muestren con la Biblia dónde sale lo que ellos te exigen. Porque no está en ninguna parte de la Biblia. Te vuelvo a repetir, el ser pastor de una iglesia es un don. El pastor es el que alimenta. Y no necesariamente tiene que ser del púlpito. Un hermano con un problema puede ir donde un pastor y pedirle consejo, y él tiene que alimentarle con la palabra de Dios. El obispo es aquel que está encargado de vigilar que no haya mala enseñanza en la iglesia, que no haya doctrina errónea. Y el anciano es aquel hombre que se fija en los hermanos que tienen problemas para aconsejarles, para guiarles con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta tú? Pero el hombre ha cambiado todo esto, lo ha transformado
en lo que no es. Mira, hay presidente en la religión, tesoreros, vicepresidente. ¿Dónde tenemos esto en la Biblia, por favor? Son organizaciones, a diferencia de la iglesia, que es un organismo. ¿Qué diferencia hay entre organización y organismo? Es que una organización tiene de afuera hacia adentro la autoridad, mientras un organismo de dentro hacia afuera, lo que es la iglesia. ¿Te das cuenta la diferencia que hay? En una iglesia no debiera tener ni presidente ni vicepresidente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que debe guiar. Y el hecho de que alguien sea pastor o obispo no significa que es la máxima autoridad, sino es un hermano que está para ayudar y para bendecir a sus hermanos que tienen problemas, dificultades. Esto es para que el cuerpo de Cristo se robustezca. No es para mandar, no es para gritonear, no es para aprovecharse. El apóstol Pedro lo dice tan claramente. Él dice allí en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, donde hay otro hermano, de que los pastores debieran ser sumisos unos con otros, con el resto de los hermanos. Rechazar toda ganancia deshonesta. No ser mandones, que se sometan juntamente con los hermanos a la palabra de Dios. Es por esto que es tan importante, amigos y queridos hermanos, que conozcan la Biblia. Conozcan la Biblia. Sí, dice la Biblia que respetemos a los pastores, porque ellos velan por las almas como que han de dar cuenta a Dios, por ellos y por los hermanos. Es verdad. Es un pastor o un hermano, un anciano o un obispo, Dios le va a pedir por sus hechos y por los hechos de los hermanos que les entregó a su cuidado. Qué pena me da escuchar de muchos cristianos verdaderos que han tenido que arrancar de una iglesia propiamente tal, porque no solo les han pedido el dinero que tienen, sino también le han querido sacar las cosas de la casa. Hace como 2 semanas escuché de un caballero que estuvo yendo a una iglesia y él se empezó a dar cuenta de que se estaba metiendo mucho en su vida privada y en su casa, sacándole cosas realmente para la iglesia de su propia casa. Y él se molestó. Yo también me habría molestado mucho. Y se retiró de allí. Y él tiene una tan amarga experiencia que donde le invitan a él, él no va. Porque su imaginación es que todas las iglesias son iguales. ¿Tú te das cuenta del daño espiritual que se le hace a una persona que con mucha honestidad quiso acercarse a Dios? Y mira cómo quedó marcada para el resto de la vida. Eso se llama abuso espiritual. No sé si tú estás en una iglesia, una religión así, en que la autoridad máxima es el pastor. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Conoces algún texto que Dios le haya dado máxima autoridad a un hombre en la tierra sobre la iglesia? En ninguna parte. En ninguna parte. Mi amigo, un hombre de Dios, sea obispo, sea anciano, sea pastor, su vida tiene que respaldarlo. Sus palabras tienen que respaldarlo. Su manera de ser tiene que respaldarlo. Si donde tú estás, la vida de tu pastor es oscura, la vida del obispo es oscura, de ganancia deshonesta, huye de allí, porque no estás en un buen lugar. Y busca una iglesia donde se predique el evangelio, donde se hable de la condenación eterna, donde se hable del pecado, donde se predique de la cruz de Cristo y donde se hable de la vida eterna, que ninguna iglesia lo hace hoy día. Abusadores espirituales se aprovechan de la juventud, se aprovechan de las señoritas. Yo no sé a dónde vamos a llegar
con esta altura en que el otro día vi a un hombre, un pastor de una iglesia, que tomó a un joven y le empezó a pegar cachetadas en la cara fuerte. ¿Y sabe qué decía? Son cachetadas santas. Así te estoy ungiendo ahora. Esto es un circo. Esto es un circo, yo les digo. Es un verdadero circo. Mi hermano, mi hermana, fíjate bien dónde estás tú parado. Fíjate bien a la iglesia que asistes. Y fíjate bien en la enseñanza. Yo te voy a decir, todo pastor seguro que va a leerte un poquitito de la Biblia, pero te va a hablar de otras cosas todo el resto de la reunión. ¿Verdad? Porque así son. Ahora ni siquiera usan la Biblia algunos más osados. Y le conversan de las cosas cotidianas. Y la gente aplaude y la gente levanta las manos. ¿Y sabes que estos son los falsos maestros? ¿Sabes que estos son los falsos maestros que han salido en el día de hoy? Los que no usan la Biblia, sino cuentan historias de cosas cotidianas que están pasando en el día de hoy, y ellos cuentan grandes mentiras y la gente les aplaude. Amigo, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú estás en una iglesia así? Donde el pastor es un tirano que solamente ordena, y el que no lo obedezca encima de él y lo puede expulsar. Tú estás en una iglesia donde los hombres, pastores, obispos o ancianos, quieren dominar el resto de los creyentes. ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el buen pastor. Yo soy el príncipe de los pastores. Y el Señor va a dar el pago a cada uno conforme a su labor. Bueno, muchos de ellos, yo sé, no conocen al Señor Jesús como Salvador. Para ellos es una profesión más, lucrativa, por cierto, porque se aprovechan del diezmo y de las ofrendas que allí se da, y tienen esta palabra: no pongas bozal al buey que trilla, y el obrero digno de su salario. Entonces yo tengo que tener mi dinero para vivir. Pero hay hermanos en la iglesia que sacan solamente 300,000 pesos al mes en su sueldo, y el pastor no se va a conformar con menos de 2 millones al mes. ¿Lo ves injusto esto? ¿Lo ves como un abuso? Sí lo es. Pero ¿cómo alguien puede seguir allí? ¿Cómo pueden ser? Yo converso con mi hermano Renato a veces. ¿Cómo la gente puede ser tan ciega? ¿Hasta dónde puede llegar la ceguedad espiritual de la pobre? Yo sé, hay mucha gente que busca a Dios con mucho ahínco, quiere conocer a Dios, pero va al lugar equivocado. Va a un lugar equivocado. Por esto de aquí te aconsejamos. Mira, nosotros no te pedimos que vengas a nuestra iglesia, porque no tenemos una iglesia. Nosotros te aconsejamos que busques una iglesia donde se lea la Biblia, donde se hable del pecado, donde se hable de la condenación eterna, donde se hable de la Trinidad de Dios, donde se hable de la cruz de Cristo, donde se hable de la salvación gratuita de parte de Dios, de la vida eterna, del arrebatamiento. Mi amigo, si estas cosas tú no tienes idea, nunca te las han enseñado en tu iglesia, huye de allí. Huye como que te persigue una serpiente cascabel, porque no estás en un buen lugar. ¿No dijo el Señor Jesús, cuando estaba con los judíos, que muchos dicen, me van a preguntar aquel día: Señor, ¿no hice milagros en tu nombre? ¿No estuve yo predicando tu palabra todo el resto de mi vida? ¿Y qué le va a decir él? No os conozco. Por esto la Biblia dice que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. En otras palabras, un anciano, un presbítero, un pastor, no debiera tener mancha en su vida, privada y pública. Si las tiene, es porque no es creyente o no está viviendo para Dios. Mis queridos hermanos y amigos, ojalá, no sé, me encantaría
ponerle una cruz en la espalda a los que son verdaderamente hijos de Dios. Por esto Dios dice, Él conoce a los que son suyos. Y si alguien dice ser de Dios y vive en el pecado, es un mentiroso. Si alguien dice ser un hijo de Dios salvado y está viviendo en la maldad, en la mentira, en la homosexualidad, es un mentiroso. Si alguien dice ser de Dios y engaña a su señora, es un mentiroso. Mi amigo, ¿cuántas historias has escuchado tú de pastores que han violado a señoritas, que engañan a sus señoras con las hermanas de la iglesia? ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¿Cuántos pastores has escuchado tú que se benefician con toda la plata de la iglesia y la toman por fuerza? Ni siquiera porque los hermanos se la dan, la toman a la fuerza. Oh amigos, ¿no te das cuenta que los días son peligrosos y malos? Estos abusadores espirituales tratan de dominar a la gente humilde que llega a la iglesia y la amenazan. Mira, en la corta experiencia que tengo en el Señor, he conocido hombres que tratan muy mal a un hermano por cualquier cosa y lo tratan peor que si fueran su hijo. Y el hombre se va enojado a la casa y al otro día él llega en la mañana, primera hora ya, con una caja de mercadería o con plata en un sobre para que tenga para su día. Y así trata de comprar, pero no de pedir perdón por la ofensa que le hizo a ese hermano. Y llega él con ropa así y le da a la gente. ¿Tú piensas que un hombre así es un verdadero cristiano? Por cierto que no. Eso no está en la Biblia. No tiene base escritural tal cosa. Mira, cuántos miles de hombres a lo largo del mundo se han enriquecido a costilla de las cosas de Dios. ¿Tú piensas que a ellos les importa que pobres hermanos que ganan una miseria y tengan que dar el diezmo y quedan sin plata para comer después? ¿Tú piensas que eso le preocupa a él? No. Por supuesto que no. Tienen tremendas mansiones. Oye, el otro día mostraron los 10 pastores más ricos del mundo. Cada mansión de ellos cuesta millones de dólares. En una oportunidad, un hombre le dijo al Señor Jesús, que le estaba escuchando: Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas, porque se entusiasmó escuchando al Señor. Y el Señor se vuelve y le dice: las aves de los cielos tienen nidos, las bestias en el campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquel hombre no le siguió. Y así fue el Señor Jesús. Él nunca tuvo una casa. Nunca tuvo una cama para dormir. Tú sabes que María, Marta y Lázaro lo recibían en su casa y le daban alojamiento. Era el círculo íntimo del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nunca tuvo nada. En cierta oportunidad fueron a tentarle, a preguntarle al Señor: ¿es lícito que le demos tributo a César o no? Y el Señor le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame una moneda. Ni siquiera él tenía una moneda. Tuvo que pedirle prestada para preguntarle: ¿de quién es esta imagen? Ellos le dijeron: de César. Bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué les quiso decir allí? Qué bueno que le dieran a César el dinero, pero que le volvieran a Dios lo que Dios le había puesto en el hombre, que lo hizo a imagen y semejanza de Dios, y que el hombre se había corrompido y ya parecía más una bestia que un animal, que una persona. ¿Te das cuenta, amigo? El dinero, el mismo apóstol Pablo, cuando llevaba dinero a iglesias, nunca iba solo, siempre se hacía acompañar por 3. Y cuando mandaban ayuda a otros, siempre iban 3 o 4. Y él decía: Pablo, hay que hacer las cosas
honradamente ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Has escuchado de pastores que están presos? Sí, yo lo escuché el otro día de un argentino que estaba preso porque era un abusador junto con su esposa y con un hijastro de él. Están presos acusados de violación contra hermanas de la iglesia. Pero yo pido, ¿cómo mujeres pueden soportar eso? ¿Sabes qué le decía este hombre a las mujeres para poder tener relación con ellas? Que el semen de él era bendito, que el Espíritu Santo se lo había dado. ¿Cómo puede ser esto? Yo digo, ¿dónde está la inteligencia de las personas? No sé realmente. Son cosas que no están en la Biblia. Estos hombres no hablan de la Biblia. Estos hombres no ministran de la Biblia. Estos hombres ministran. Y tenían un montón de fechorías, cheques dolosos, y tenía un montón de propiedades a su nombre, pero se las quitaron todas. Él y su familia están presos y tienen varios años en la cárcel. Mi amigo, fíjate bien dónde estás. Fíjate bien en tu pastor. Tú tienes la santa responsabilidad de mirarle su vida, porque Él es el que te está enseñando. Él es el que te está hablando de la palabra de Dios, que no te habla de la palabra, ¿no es cierto? ¿Te han hablado alguna vez de...? No tienes idea. ¿Te han hablado alguna vez del arrebatamiento? Tampoco, porque nunca te habla. ¿Te han hablado alguna vez de la cruz de Cristo? ¿Te han hablado alguna vez del perdón de los pecados? Mi amigo, hoy día todo enseña lo que yo haga. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Pero nadie menciona lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para poder perdonarnos. La salvación es gratuita. Es un regalo de Dios. El perdón es gratuito. Pero le costó al Padre desprenderse de su Hijo y le costó al Señor Jesús poner su vida en la cruz del Calvario. Abusadores de la gracia han salido por todas partes hoy día. Hay hombres que han visto el negocio tan bueno de ser pastor, que han puesto una iglesia, le han puesto un nombre y están viviendo a costillas de la pobre gente. Mi hermano, quiero decirte, el diezmo es un fraude, no es bíblico. El diezmo que se exigía a la ley, que estaba en el Antiguo Testamento, era de frutos de la tierra. Nunca se habla en la Biblia de que el diezmo era plata. Busca a través de toda la Biblia el Antiguo Testamento. Y he escuchado a estos pastores sinvergüenzas que citan Malaquías, cuando Dios dice allí: ustedes me han robado el diezmo. Traigan el diezmo al alfolí y yo voy a abrir la ventana del cielo para llenar de bendiciones. ¿Y sabe por qué lo citan? Porque allí engañan a la gente. Mi amigo, el diezmo no es para la iglesia. El diezmo era para los judíos. Nosotros tenemos la ofrenda. Si tú me puedes demostrar una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Pablo haya enseñado que la iglesia debe dar el diezmo, yo te lo acepto. Pero no está. Los abusadores de la gracia siempre te van a hablar de dinero. Siempre te van a pedir más de lo que tú puedas dar. ¿Y tú crees que a ellos les importa que tú te metas en préstamos para poder dar lo que ellos te piden? Cuidado, mi amigo. Dios nunca habló de dineros en la iglesia. De ofrendas sí, voluntarias, que es muy diferente. Estos abusadores de la gracia tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, porque ellos no son cristianos. Un verdadero cristiano es aquel hombre que tiene una vida transparente en lo público y en lo privado. ¿Estás en una iglesia donde hay abusadores espirituales? Pídele que te hablen de la palabra de Dios y por qué hacen lo que hacen, que te lo muestren con textos de la Biblia. Si no, escapa de allí y busca una iglesia que hable del amor de Dios, del juicio eterno, del pecado, de la cruz de Cristo, de la personalidad de Dios, del Espíritu Santo. Busca una iglesia que te enseñe estas cosas. Amigos, los abusadores de la gracia están saliendo en el día de hoy
todas partes. Ten cuidado. Tu pastor no tiene ni un derecho de meterse en tu hogar, de meterse en tu vida, a menos que tú tengas un mal testimonio en el barrio donde vives. Nuevamente te pedimos, si no conoces al Señor, si estás buscando la verdad, has llegado a un lugar tal que puedes encontrar la vida eterna. ¿Por qué no le abres tu corazón al Señor? ¿Por qué no le dices que eres un pecador, una pecadora, y le rindes tu vida al Señor aceptando que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario cuando murió? Ríndele tu vida al Señor. Y amigos y hermanos, cualquier duda que tengas de lo que le estamos hablando, al correo que da nuestro hermano, manda por favor si quieres que sigamos hablando de estas cosas para abrir los ojos a muchos queridos amigos y hermanos que están en esta condición. Que el Señor bendiga su palabra en sus vidas. Bien, estamos llegando ya al final del programa. Hablar sobre el abuso siempre tiene mucha significación porque efectivamente hay mucha gente que es abusada y que no se da cuenta. Y no me estoy refiriendo al abuso que muestra la televisión, estamos hablando del abuso espiritual, estamos hablando del abuso de las personas que conocen la palabra de Dios y se aprovechan de ellas. Es lo que es aún más grave que el abuso sexual, al cual se le da tanta connotación, que por lo demás es muy grave, pero esto es aún peor porque aquí está jugando con el alma de la persona, con la vida eterna de la persona, no solamente con su cuerpo. Ahora, abusar espiritualmente de una persona consiste en maltratarla. ¿A quién? Al que pide ayuda, al que necesita ayuda, a aquel que anda buscando crecimiento espiritual. Eso es abusar. Esto obviamente debilita el desarrollo de una persona, lo sabotea el desarrollo espiritual de una persona. Cuando la persona se da cuenta, de al final pierde la fe, pierde la confianza, porque abusan de ella. Ahora, el uso indebido de la autoridad. A ver, lo digo de otra manera. El abuso espiritual es el uso indebido de la autoridad de parte de personas que tienen influencia espiritual. Lo que hemos estado hablando, los pastores, los guías, los que dirigen grupos, es que tienen influencia espiritual, y eso, al abusar, están cometiendo entonces el abuso espiritual, al usar mal su autoridad. Ahora, ¿cómo se abusa de la autoridad? Bueno, a veces se abusa de la autoridad para justificar un comportamiento inapropiado. Yo, no sé, tengo codicia y hago eso a la autoridad y hago que me den dinero, no sé. O para impedir a otro el derecho que tiene de ir a la iglesia, cuando le dice usted no puede venir a la iglesia porque hizo tal cosa, y abusan de la autoridad, se lo impiden, como decía usted, para meterse en su casa, para demandar sumisión de una persona o para controlarla. Ahora, estos abusos, la mayoría de ellos se hacen mediante la enseñanza y aplicación de normas que no son bíblicas, que le exigen a las personas el cumplimiento de determinadas acciones. El Señor le decía a los fariseos que eran hipócritas, ¿no? Que ellos ponían carga en los demás y ellos no eran capaces de llevarla. Formas o indicadores que podrían indicarnos que hay abuso: mucha concentración del poder en una persona, la preocupación por el desempeño externo de los fieles de parte de esta persona y no el interno de la iglesia, andar preocupado de lo que hacen los hermanos afuera, que traten de imponer una disciplina legalista muy dura y tajante, o sea, estas son las reglas y esto es así, así y así, no considerar la misericordia, no considerar el amor de Dios, no considerar la forma de atraer a los hermanos a la palabra, sino que ponerle reglas. Y lo que hacen las sectas, generalmente las sectas hacen eso. Y otra forma de abusar es de creando un desequilibrio en la vida cristiana, separando los grupos de las personas. Estos son los que saben y estos son los ignorantes, estos son los que no. Y hacer esas divisiones también, eso es una forma de abuso.
el mal uso indebido o deliberado de los dones o privilegios. Si uno tiene un don o un privilegio es para servir, no para abusar de él. De hecho, la Escritura hace hincapié en que ni los dones que nos da Dios ni el pueblo de Dios pueden ser objeto de abuso. Todo lo contrario, el Señor nos manda a enseñar, que es lo que estamos tratando de hacer en estos programas. Así que bueno, yo me despido, hermano, agradeciendo al Señor la oportunidad de haber hecho este nuevo programa, esperando que quienes lo hayan escuchado hayan aprendido algo, que sean también portadores de esta enseñanza, de este conocimiento a otras personas. Ya lo hemos dicho, lo dijimos en el programa anterior, creemos que queda poco tiempo para que el Señor venga, así que esperamos que haya sido de crecimiento, enriquecimiento. Le pido al Señor que los bendiga, quienes han escuchado este programa, a su familia, a sus hogares, y será hasta el próximo programa si Dios así lo quiere. Así que un abrazo cibernético para todos, hermano. Gracias, querido hermano. Bueno, como dijo mi hermano, una vez más, ya estamos llegando al final de un programa. En verdad, quizás fue un poquito fuerte, pero es la realidad para que ustedes despierten, los que están en alguna religión o son miembros de alguna iglesia y se han dado cuenta ya que esto está pasando mucho tiempo. Y nosotros les pedimos que salgan de allí, porque realmente no están reuniéndose para lo mejor, sino para lo peor. Y quisiéramos realmente que ustedes fueran conocedores de la palabra, para poder, porque si alguien no conoce la Biblia, le va a decir que sí al pastor en todo, porque piensa que eso es bíblico, y no lo es. Por esto les pedimos, lean la Biblia, escudriñen la palabra de Dios, y pregúntenle al pastor por qué hace esas cosas que le muestre la Biblia. Seguro que no lo va a hacer, porque eso lo va a condenar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, si usted está en una parte así, huya. Se lo decimos con harto amor y cariño. Y si hemos sido francotes es porque amamos al Señor y porque no queremos que usted esté en un lugar donde el Señor no quiere que esté. Por esto le decimos, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor nos ama. Y Él tiene su rebaño y Él es un verdadero pastor. En verdad, porque Él nos ama. El pastor, los hombres aman su dinero, aman el populacho, pero no aman realmente a Dios. Así que el Señor bendiga a todos nuestros queridos hermanos y amigos y que la palabra de Dios afecte su vida realmente para que aquí en adelante se puedan dar cuenta en el lugar en que estás. El Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.